¿Cómo funciona la cámara reflex? La profundidad de campo. Ocupémonos de la profundidad de campo. Es una herramienta muy importante para cualquier fotógrafo, puesto que nos permite controlar la nitidez que aparece en la fotografía final y por lo tanto el aspecto general de la fotografía. Veamos cómo actúa. Cuando el objetivo enfoca una figura a una cierta distancia, crea lo que se llama plano de nitidez de enfoque. Teóricamente, esto significa que solo los objetos situados sobre un plano perpendicular serán totalmente nítidos en la fotografía final. Pero cuando enfocamos, también creamos una zona de enfoque aceptable. Una zona que empieza en un punto situado entre la cámara y el plano focal y que se extiende hasta un punto detrás del plano focal. Los detalles que entren dentro de esta zona estarán lo suficientemente nítidos como para aparecer enfocados en la fotografía final. Esta zona de aparente nitidez se conoce como profundidad de campo. Si la abertura del objetivo es muy grande, la zona no es muy amplia. Pero a medida que disminuimos la abertura, aumentan los objetos, tanto cercanos a la cámara como lejanos. Ahora, estos objetos aparecen nítidamente en la fotografía final. Ha aumentado la profundidad de campo. Por supuesto, de lo que se trata es de que cada vez que disminuya la abertura en un número, deberá compensarlo, reduciendo la velocidad de obturación a la mitad, de forma que llegue la misma cantidad de luz a la película. Cuando actuamos con velocidades más bajas, esto se convierte en un aspecto fundamental. En velocidades inferiores a un 60avo de segundo, el más mínimo movimiento de la cámara puede estropear una gran fotografía, a menos que utilicemos un trípode. Y si está fotografiando una figura en movimiento a una velocidad inferior a un 125avo de segundo, corre el riesgo de conseguir una foto con una buena profundidad de campo, pero totalmente borrosa. Puede parecer que consiguió una gran profundidad de campo. Es siempre aconsejable que debería acostumbrarse a disparar a la velocidad de obturación más baja posible para conseguir la máxima profundidad de campo. En realidad, no es un mal consejo para 6 de cada 10 situaciones fotográficas, tales como fotos de paisajes, por ejemplo. Pero veamos algunos sujetos donde escogiendo deliberadamente profundidades de campo pequeñas obtendremos gran ventaja. Esta foto se sacó con un teleobjetivo a f11 y un 125avo de segundo. Muy bonita, pero observen lo confuso que resulta el fondo. Una abertura muy pequeña, por lo tanto. Una profundidad de campo excesiva. Aquí tenemos la misma fotografía tomada a f4 y un 500avo de segundo. Con una profundidad de campo más pequeña, el fondo parece desenfocado y nuestra atención se centra en la modelo, donde debe estar. Esta podría ser una bonita foto también, pero las flores en primer plano están borrosas. Es difícil para el observador decidir en qué debe centrar su atención. Con una abertura mayor, esta misma fotografía se convierte en un retrato donde las flores desenfocadas contribuyen a crear la composición. Yo les aconsejo que experimenten con la profundidad de campo. No esperen a recoger las fotos del laboratorio para tratar de adivinar qué abertura utilizó y cómo podría haberlo hecho mejor. Acostúmbrense a precisar la profundidad de campo antes de tomar la fotografía. Recuerde que con las cámaras reflex, cuando se enfoca una imagen en el visor, el objetivo está en su máxima abertura, mostrándole la mayor profundidad de campo posible. Existen dos maneras de comprobar la profundidad de campo real antes de accionar el obturador. En todos los objetivos hay una escala de profundidad de campo. Esta indica que si el diafragma es f4, la zona de enfoque incluirá todo lo que se encuentra entre unos 4 metros y hasta 10 metros de la cámara. Con una exposición f16, la profundidad de campo incluirá todo lo que se encuentre, desde más de medio metro hasta el infinito. Este método es más sencillo. Utilice el mando de preselección de profundidad de campo. Puede ser un botón o puede ser electrónico. No importa. La preselección le permite ver exactamente la nitidez de la fotografía final.
Las películas. Los fotógrafos suelen decir que las películas son baratas si se exponen muchas. A pesar de que las películas no son tan baratas como antes, todavía es uno de los accesorios más baratos de nuestro equipo de fotografía y además el más importante. Y es cierto que hay que sacarle el mayor partido sacando muchas fotos. Es el único modo de aprender y la única manera de mejorar. Nos centraremos en los tipos de películas. En la práctica solo hay dos, positiva y negativa. Las películas positivas, también llamadas inversibles, incluyen todas las diapositivas en color. Las películas negativas incluyen las películas en color, así como las películas en blanco y negro. Existe una forma muy sencilla de ver la diferencia entre una película negativa y una positiva. Todas las películas para diapositivas incluyen la palabra Chrome en el nombre. Kodachrome, Ektachrome, Alphachrome, Fujichrome, etc. Todas las películas negativas para color tienen la palabra color en el nombre. Kodacolor, Ektacolor, Fujicolor, etc. Muy sencillo. Si manda a revelar una película Chrome, obtendrá diapositivas. Si se trata de una película llamada color, recibirá copias fotográficas en papel hechas a partir de un negativo. La pregunta es, ¿qué película debe utilizar? ¿Película para diapositiva o película para copias en papel? Depende de la situación. Muchos fotógrafos de fin de semana prefieren la película negativa para copias porque les resulta más cómodo. Dejan el rollo en un laboratorio de revelado en 1 hora, se toman un café y recogen las fotografías listas para pegarlas en el álbum. Las enseñan en el trabajo o se las envían a un pariente. Por el contrario, la mayoría de los profesionales y los buenos fotógrafos prefieren las diapositivas. Las diapositivas son más baratas porque se pagan solo aquellas que queremos procesar. Las diapositivas son más precisas y más fáciles de clasificar y guardar, ya que en las diapositivas los negativos son en realidad imágenes positivas, fotografías acabadas que se pueden ver a simple vista. Pero la razón fundamental por la que los profesionales prefieren trabajar con película para diapositivas es que logran una definición y detalle inigualables y una mejor saturación del color, especialmente en películas de baja sensibilidad o rapidez. La rapidez de la película se refiere a su sensibilidad hacia la luz y se mide por un número, ISO-ASA. Si el número es alto, la película será más sensible o más rápida. Cuando cargamos un rollo de película en la cámara, lo primero que debemos hacer es comprobar el dial ISO-ASA y ajustar el número que aparece en la caja de la película, salvo que la cámara lo haga automáticamente. De este modo, programamos el fotómetro para la sensibilidad de esa película. Las películas en color disponen de sensibilidades que oscilan entre 25 ISO y 3200 ISO. Las sensibilidades bajas, por debajo de 50 ISO, producen el mejor grano para reproducir con todo detalle y con la mejor saturación de color. Esto es importante cuando se van a hacer ampliaciones a partir de los negativos o de las transparencias. Con películas lentas, incluso con suficiente luz, trabajamos normalmente con velocidades de obturación por debajo del mínimo para sujetar la cámara con la mano. Por lo tanto, deberíamos utilizar un trípode, especialmente si tenemos que cerrar el diafragma para aumentar la profundidad de campo. No deberíamos utilizar películas lentas cuando trabajamos con objetos en movimiento y queremos congelar la acción. Lo mejor es utilizar películas de sensibilidad media, de 64 a 150 ISO en la mayoría de los casos. Son más fáciles de manejar y muy buenas reproductoras de detalle y color. Las películas de sensibilidad alta, de 200 a 3200 ISO, están diseñadas para utilizarlas solo cuando hay muy poca luz. Yo les recomiendo que solo las utilicen en esa ocasión. Pero, ¿qué significan realmente los números ISO? ¿Es 4 veces más sensible una película de 400 ISO que una de 100 ISO? ¿O es 4 números F más rápida? Voy a tratar de explicarles cómo funciona. Cada vez que aumenta usted un número ISO, es como si encontrara la abertura o la velocidad de obturación un punto. Si utiliza una película de 64 ISO con un diafragma f5.6 y una velocidad de obturación de un 125avo de segundo, obtendrá la misma exposición que con una película de 100 ISO y una abertura f8 a 1 125avo de segundo.
Lo mismo le ocurrirá con una película de 200 ISO, a f11 y un 125avo de segundo. Con una película de 400 ISO conseguirá la misma exposición que con f16 a un 125avo de segundo, o f8 y un 250avo de segundo, etc. Cuando pasamos del interior al exterior, algo sucede. El color de la luz cambia. Nosotros no nos damos cuenta de ello porque nuestro cerebro lo regula. Pero la película de color no puede hacer la misma regulación. Ve el color de la luz tal y como es en la realidad. Ve la luz interior mucho más azul que la luz de una fluorescente. Y ve la luz interior con mucha más cantidad de rojo que la luz del sol. Por eso las películas de color aparecen en dos modalidades. Para luz de día equilibrada, para la luz del sol y para la luz artificial equilibrada para la mayoría de las iluminaciones interiores. Entonces, ¿qué sucede si he estado utilizando una película equilibrada para luz día y quiero utilizar esa misma película en el interior? Obtiene este resultado, demasiado rojo. Utilice una película equilibrada para luz artificial en el exterior y le sucederá esto, demasiado azul. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La primera es obvia, cambiar a una película equilibrada para el tipo de luz con el que vamos a trabajar. La segunda no es tan sencilla, pero debería tenerla en cuenta si pasa frecuentemente del exterior al interior y no quiere cambiar de película. Deberá usar filtros de corrección del color. Un filtro 80B añade azul a una escena iluminada por una luz de tungsteno. Convierte una película de luz día en una de luz artificial. Un filtro 85A añade rojo y anaranjado, convirtiendo películas de luz artificial en películas de luz día. Para convertir la luz fluorescente en luz día, utilice un filtro de corrección de color 30 magenta con una película de luz día. No obstante, la solución más fácil es la siguiente. Utilice películas de luz día en el exterior y flash cuando trabaje en el interior. Así estará creando su propia luz y como el flash está equilibrado para luz día, nunca tendrá que cambiar la película ni preocuparse de los filtros. Y una cosa más sobre las películas, trátelas bien si quiere que le den buenos resultados. No espere que le ofrezcan colores perfectos y la guarda en la guantera del coche durante el mes de agosto. Cuando pase por el control de rayos X de un aeropuerto, meta la película sin utilizar en una bolsa de plástico aparte y muéstrela usted mismo. Si quiere que le duren más tiempo, guárdelas en el frigorífico. Con la garantía Salvat.